Dicen que algunas noches traen consigo los fantasmas del pasado. Que no todos los golpes de la puerta anuncian ayuda. A veces, la lluvia no limpia, solo revela lo que aún duele. Esta es la noche en que el perdón llegó empapado de miedo. Había estado lloviendo desde la tarde como si el cielo quisiera lavar la ciudad entera. El agua corría por las banquetas y hacía espejos turbios donde se multiplicaban las luces de los coches. En mi departamento olía a café viejo y a humedad de paredes, ese olor que se pega a los libros y a las chamarras y luego cuesta semanas sacarlo. Yo estaba sentado frente a la ventana, con la lámpara prendida y una libreta abierta, fingiendo que escribía cuando en realidad solo dibujaba rayas. Había sido un día largo en la bodega, los hombros rígidos, la espalda hecha nudo. A las 11 con algo, cuando uno ya no espera nada más que sueño, escuché 3 golpes en la puerta. No como los del cartero ni los de un vecino impaciente. 3 golpes secos, urgentes. El corazón se me apretó sin razón. Miré por la mirilla, y ahí estaba ella. ¿María? Dije sin pensar, como si mi boca tuviera memoria propia. La lluvia le pegaba en la cara y le corría por el cuello. El vestido, que alguna vez debió ser rojo, estaba empapado y pegado a su cuerpo, como una segunda piel que le temblaba. El rimel hecho ríos pequeños, los ojos cerrados a ratos, tragando agua. Llevaba el cabello pegado a la frente y, aún así, la reconocí al instante. El tiempo a veces no logra borrar ciertas siluetas. Abrí. El aire de la calle olió a asfalto mojado y a noche ida. María no dijo nada. Solo dio un paso hacia adentro y se tambaleó. La agarré por los codos. Estaba fría como moneda recién caída en agua. Pasa, le dije. Te vas a enfermar. Busqué una toalla sin soltarla. No vine a enfermarme, respondió con la voz pastosa. Vine a, y dejó la frase flotando, como humo. Cerré la puerta. Puse la traba. El golpeteo de la lluvia se volvió un ritmo sordo, como si la noche respirara con trabajo. Le ofrecí la toalla. Ten. Sécate. ¿Quieres café? Pregunté por decir algo, como si el café arreglara tormentas. María se secó los brazos, el cuello. No soltaba el bolso. Lo tenía colgado de un hombro con fuerza rara, como si el bolso fuera un ancla. Sus ojos recorrieron mi sala, el sofá viejo, la mesa con tazas, la planta que casi siempre olvido regar. Me miró. ¿Qué haces, Daniel? Dijo. ¿Cómo estás? No supe qué contestar. Tantos meses sin verla y de pronto ahí, en mi puerta, a medianoche. Corté la distancia con una frase chiquita. Pues aquí. Ya sabes. Trabajando. Y, se me fue la voz un instante. ¿Tienes frío? Siéntate. María no se sentó. Dio otro paso hacia mí. Olía a perfume mezclado con lluvia y a algo que no supe nombrar. Un recuerdo, quizá. Cuando su vestido rozó mi pierna entendí la trampa, su mano derecha iba escondida detrás de la cadera. Todo duró el tiempo de una chispa. Alcancé a ver el brillo afilado entre sus dedos. María, ¿qué? No terminó mi pregunta. Ella lanzó el brazo con un movimiento duro, torpe. El cuchillo pasó junto a mi costilla y rasgó la playera. Sentí el ardor inmediato, una línea de fuego en la piel. Reaccioné tarde, con la incredulidad de los tontos, la tomé por las muñecas, traté de detenerla sin lastimarla, como si todavía fuéramos la pareja que discutía por los platos o el alquiler. Ella empujó con una fuerza que no recordaba. El cuchillo volvió. Esta vez me cortó el antebrazo. La sangre brotó caliente, con esa dignidad silenciosa que tiene la sangre cuando uno no la quiere ver. María, ya. Grité. Suéltalo. Debes morir porque no lo mereces. Escupió, con la cara desfigurada por algo que no era solo alcohol. No lo mereces, Daniel. Me golpeó con el hombro. Tropecé con la mesa. La taza cayó y se hizo añicos. Nos resbalamos con la misma agua que goteaba de su ropa. El cuchillo rozó mi cuello,
Por un segundo sentí el metal frío y supe que la noche podía terminar ahí. No tuve tiempo de pensar más. Reuní el cuerpo en un empujón y la llevé contra la puerta. Ella me arañó la mejilla, me llamó cobarde, me dijo palabras que jamás le había escuchado. La presión del miedo hace que las cosas suenen como a través de agua. Con un movimiento seco empujé la perilla y, aprovechando su desequilibrio, la saqué al pasillo. Cerré. Eché la llave. Mi respiración era un martillo. Daniel. Gritó del otro lado. Ábreme. No has comprendido nada. No lo mereces. No lo mereces. Sus golpes contra la puerta retumbaron unos minutos. Luego el eco se fue apagando, borrado por la lluvia. De repente, silencio. Solo el goteo contra el piso y mi corazón haciendo ruidos de metal chocando. Me dejé caer junto a la puerta. El corte del brazo escocía, el de la costilla ardía como sal en herida recién abierta. Fui al baño. Lavé con agua fría y jabón. La sangre corrió roja en el lavabo y se volvió rosada, después casi transparente. Me miré al espejo, había un hombre cansado que hacía muecas para no llorar. Dormía ratos, con el oído atento a cualquier ruido en el pasillo. Soñé con la época en que María y yo íbamos a la lagunilla a buscar muebles viejos cada domingo. Soñé con su risa cuando regateaba y con mi torpeza para decir, te amo, sin parecer ridículo. Desperté con el teléfono vibrando. Un número desconocido. Sí. ¿Daniel Ortega? La voz de mujer sonó seca, formal. Habla la licenciada Figueroa, notaría 32. Necesito verlo hoy, es asunto urgente relacionado con la sucesión del señor Donato Álvarez. El apellido me atravesó como un viento frío. Donato, el padre de María. Un hombre de bigote fino, camisa con almidón y mirada que pesaba. Nunca pude caerle bien del todo. Nunca fui suficiente. O eso pensé. ¿Qué pasó? Pregunté, sin aliento. Le pido que venga a las 11. Lamentablemente el señor Álvarez falleció anoche. Hay un testamento que se detuvo. Lo demás en persona. Miré la hora, 8:12. Tenía todavía el brazo vendado de prisa y el pecho hecho tambor. Acepté. Colgué y el departamento se llenó con la palabra falleció como si la hubiera dicho en voz alta. La lluvia seguía, más delgada. En la notaría olía a papel, a madera, a cosas que se acumulan por años. La licenciada Figueroa era una mujer de cabello corto y lentes grandes. Me ofreció asiento con una cortesía profesional que no llegó a cálida. Sé que es un momento difícil, dijo. Lamento su pérdida. Gracias, contesté por educación. Me sentía fuera de lugar. La licenciada abrió una carpeta y sacó un documento con listones tricolor. Lo acomodó como quien acomoda un pastel antes de partirlo. El señor Álvarez dejó un testamento abierto en el que nombra heredero universal a usted, Daniel Ortega. Dejó la frase caer despacio, mirándome. Con excepción de la casa de su hermana y algunos legados menores, todo el resto de su patrimonio, acciones, cuentas, un par de locales, queda a su nombre. No puede ser, balbuceé. Esto es una confusión. Yo no, me pasé la mano por la frente. María. La señorita María Álvarez está enterada, dijo la licenciada, sin emociones en la cara. Se le notificó hace una hora. Me pidieron que le entregara esta carta. Sacó un sobre, lo empujó hacia mí. Reconocí la letra de Donato, firme, inclinada. Me temblaron los dedos. Lo abrí. Daniel, si esta carta llega a tus manos es porque ya no estoy. Hice lo que consideré justo. Eres el único que demostró en su momento responsabilidad y trabajo, incluso cuando yo quería verte lejos. No supe ser buen suegro ni buen padre. Espero que tengas la decencia de usar lo que te dejo para algo que merezca la pena. No odies a María. Ella es mi hija. Cometí errores con ella que ya no puedo corregir. Cuídala si puedes. De Álvarez. Las palabras me pesaron en las manos. La escena de la noche anterior me atravesó de nuevo como el filo,
el vestido rojo, el cuchillo, el grito, debes morir. Sentí un frío distinto, no el del metal, sino el de comprender de golpe una parte del rompecabezas. Licenciada, dije, anoche María vino a mi casa. Me atacó. ¿Quiere presentar denuncia? Preguntó con mecánica rapidez. Me quedé callado. Miré la carta. Pensé en el rostro de María deshecho por la lluvia y la rabia. Negué con la cabeza. No sé. No todavía. Salí de la notaría con el sobre en el bolsillo, como si fuera una piedra o un corazón prestado. Afuera el cielo había abierto un claro tímido. Compré 2 bolillos en la esquina porque el hambre fue la forma más simple de seguir respirando. Después tomé un taxi hacia la colonia donde vivía María. No llevaba plan. Solo una certeza confusa, no podía dejar esto así. La casa de los Álvarez era una mole blanca de 2 pisos con rejas negras y jardineras simétricas. Siempre me pareció un escenario donde nunca supe mi papel. Toqué el timbre. Nadie. Volví a tocar. Un vecino salió a sacar la basura y me miró con curiosidad simple. El portón se entreabrió. María apareció con lentes oscuros, el pelo seco, la ropa limpia. Parecía otra. Me clavó una mirada donde cabían 100 cuchillos. ¿Qué haces aquí? Dijo sin quitar el seguro de la reja. Vine a hablar. A entender. Tragué saliva. Supe lo de tu papá. Lo siento. ¿Lo sientes? Su risa fue un pedazo de vidrio. Claro que lo sientes. Si te dejó todo. Abrió la reja de golpe. ¿Vienes a presumir o a qué? Vengo a decirte que anoche casi me matas. Mostré el vendaje debajo de la camisa. Y que aún así, no quiero denunciarte. Solo quiero hablar. María apretó la mandíbula. Durante un segundo, vi a la mujer con la que compartí domingos de fruta y sábados de cine. Luego la vi cerrarse de nuevo. 5 minutos, dijo, abriendo el portón a medias. Entré y el olor de esa casa volvió como un golpe, limpiador de piso, flores, madera encerada, el perfume constante de la señora Álvarez que ya no estaba desde hacía años. Nos sentamos en la sala. Había fotografías en los muros, Donato de joven, María en su graduación, el perro viejo que me gruñía. Ella no se quitó los lentes. Tomó aire. Mi papá me habló hace 2 semanas. Me dijo que estaba actualizando su testamento. Que quería poner las cosas en orden. Le pregunté qué era eso y me dijo que se refería a la fábrica, los locales, lo que ya sabes. Le dije que lo apoyaba, que lo que decidiera estaba bien. Sus labios temblaron. Nunca imaginé que poner en orden significaba borrarme a mí. No sé por qué lo hizo, dije. Tengo esta carta, saqué el sobre. Ella lo miró con asco y deseo a la vez. Dice que no supe cómo repetir responsable sin sentir vergüenza. Dice que te cuide si puedo. Que me cuide. María se levantó. ¿Después de quitarme todo? ¿Después de preferirte a ti? A ti, Daniel. El tipo al que corrió de esta casa por no estar a mi altura. Se arrancó los lentes. Sus ojos estaban hinchados. Me atacaste con tu existencia desde antes de llegar a mi puerta, ¿sabes? Se le quebró la voz. Cuando supe lo del testamento, se secó la nariz con la mano. Tomé esa botella, tomé ese cuchillo, quería cortarte la suerte. Cortarte la vida que de pronto era mía y ya no sería. No pensé. No supe cómo dejar de temblar. Pudiste matarme, dije, suave. Y tú pudiste denunciarme hoy y meterme a la cárcel. Me sostuvo la mirada. ¿Por qué no lo hiciste? Pensé. No era por nobleza. Ojalá. No era tampoco por miedo a hacerme enemigo a alguien con dinero, porque ahora, según decía un papel, ese alguien era yo. Era, otra cosa. Porque te quise. La frase salió sin maquillaje. Y porque tu papá me pidió que no te odiara. Y porque anoche, cuando cerré la puerta, escuché a alguien gritar con la voz llena de tierra y no solo de rabia. No sé explicarlo.
María se dejó caer en el sillón, agotada. Hubo un silencio donde el mundo se acomodó un poco. Mi papá me quiso a su manera, dijo por fin. Su manera de querer era vigilar, exigir, medir. Para él, el cariño era que no me faltara nada, material. Lo demás, ya ves. Se rió sin alegría. Y ahora me deja sin eso también. Podemos resolverlo, dije, y me sorprendí usándolo en plural. Yo no necesito todo eso. No quiero esa guerra. No me interesa la casa de nadie ni las cuentas de nadie. Podemos, busqué la palabra. Negociar. Legalmente. Que lo justo te llegue. María me miró con una mezcla rara de incredulidad y alivio tímido. ¿Por qué harías eso? Porque no quiero vivir con la sensación de que tu desgracia me sostiene. Porque no quiero ser el hombre que un papel convirtió en enemigo de la mujer que amó. Y porque, tragué, aunque no lo creas, también me pesa que Donato haya agradecido en mí lo que nunca supo agradecer en ti. Se le humedecieron los ojos. No lloró. Solo asintió, una vez. No soy buena persona, dijo. O al menos no me sentí así anoche. Me miró el vendaje, la pequeña línea roja en el cuello. Te debo una disculpa y un favor que no sé cómo voy a pagar. La disculpa, me basta, dije. Lo otro lo arreglamos con un abogado. Y con tiempo. Nos quedamos un rato en silencio. Afuera la lluvia volvió como si se hubiera olvidado algo. El sonido se coló por las rendijas. Sentí el cansancio clavárseme en los hombros. Hay otra cosa, añadí. La carta, dice que te cuides si puedo. No necesito niñera, contestó, la chispa vieja regresando. Pero si algún día me ves a punto de volver con un cuchillo, por favor, abofetéame con la mano abierta. Nos reímos. Fue una risa corta, culpable, pero risa al fin. Los días siguientes fueron un desfile de oficinas, firmas, términos que aprendimos a golpes, albacea, inventario, avalúo. Nos sentamos frente a la licenciada Figueroa varias veces. Ella nos escuchaba con cara de calculadora humana y nos iba diciendo que sí, que no. Al final, un acuerdo, yo conservaría la mitad de lo que decía el testamento, y la otra mitad pasaría a María a través de una cesión de derechos. Legal. Claro. Limpio. La licenciada anotó con letra perfecta. No es común ver esto, murmuró un día. Gente que decide no pelear donde otros harían guerra de 10 años. Estamos cansados, dijo María. Y era cierto. Las noches aún me traían la escena de la puerta. Despertaba con el olor a lluvia metido en la garganta. Encendía la luz y miraba el vendaje ya delgado. A veces, en la madrugada, un mensaje llegaba. María, ¿estás despierto? Yo, sí. María, no puedo dormir. Soñé que mi papá me decía que te siguiera hasta que te cayeras. ¿Ridículo? No. Yo, no. Los muertos hablan raro. María, mañana a las 10 con la licenciada. No llegues tarde. Yo, nunca llego tarde cuando me van a regañar. Pequeñas cuerdas lanzadas en la oscuridad para comprobar que el otro seguía ahí. Un jueves, después de firmar la penúltima escritura, salimos a la calle y la ciudad olía a pan. El cielo se había abierto con un azul tan limpio que dolía verlo. Caminamos sin hablar hasta un puesto de tortas. Nos sentamos en la banqueta, como cuando teníamos 20. No entiendo todavía a mi papá, dijo María con la boca llena, riéndose. ¿Por qué a ti? ¿Por qué así? Yo tampoco, contesté. Tal vez pensó que yo, no sé, que yo cuidaría lo que él llamaba su legado. Hice comillas con los dedos. O quizá fue su manera extraña de pedir perdón sin decir perdón. Era torpe para eso, convino. Yo también. Me miró. Perdón, Daniel. No era la primera vez que lo decía desde aquella mañana en su sala. Pero esta vez sonó distinto, sin vergüenza, sin el filo del deber. Solo como algo que se acomoda donde iba. Te perdono, María, dije, sorprendiéndome de lo natural que me salió. Me perdono también por las cosas que dije cuando nos separamos.
Por haberte dejado sola en peleas donde yo también perdí. Yo te dejé solo en otras, dijo. Éramos dos torpezas queriendo ser brújula. Nos reímos. La vendedora nos miró como si contáramos un secreto que no pagaba impuestos. Un mes después de la primera noche, la lluvia volvió. Era viernes. Yo estaba en mi sala, ahora un poco más ordenada, con una lámpara nueva y una planta que por fin aprendí a regar. Había guardado el cuchillo que María soltó aquella vez en una caja metálica, no por morbo, sino como recordatorio raro de la línea finísima que separa la vida del desastre. A veces lo abría, lo miraba, y luego lo cerraba con un suspiro. No vuelvas a hacer esto, me decía a mí mismo. 3 golpes en la puerta. Me puse de pie con un sobresalto que el cuerpo recuerda para siempre. Miré por la mirilla. María, empapada de nuevo, pero sin la sombra en los ojos. Al verla entendí que la lluvia no siempre trae la misma historia. Abrí. No traigo cuchillo, dijo antes de que yo preguntara, levantando las manos. Traigo pan dulce. Mostró una bolsa. Y un par de películas. ¿Quieres ver algo mientras llueve? Pasa, sonreí. Te vas a enfermar otra vez. Entró. Dejé la traba de la puerta sin echar, a propósito. Ella lo notó y me guiñó un ojo. ¿Y bien? Preguntó. ¿Vecinos chismosos? ¿Una taza que no se haya roto todavía? Nuevo récord, llevo 3 días sin romper nada, dije. Y sí, hay café. Hicimos café. Calentamos pan. Pusimos una película vieja, de esas donde los actores hablan como si bailaran. Nos sentamos en el sofá con una distancia cómoda. La lluvia golpeaba la ventana en un ritmo que ya no parecía amenaza. He estado pensando, dijo María a la mitad de la película. Mi papá te dejó algo que yo creía mío. Tú me devolviste la mitad. Los papeles ya están listos. Legalmente ya no tenemos asuntos pendientes. Respiró. Pero queda otra herencia que no sé cómo repartir, la culpa. La culpa no se reparte, respondí. Se reconoce. Y, si hay suerte, se perdona. La miré. Yo te perdono, de veras. Y me perdono también. Me gustaría que tú te perdonaras. María se quedó mirando la pantalla unos segundos. En la película, una pareja se besaba bajo la lluvia falsa de estudio. Me cuesta, admitió. Pero hoy, cuando tocó la lluvia, ya no pensé en el cuchillo. Pensé en el pan dulce y en hablar contigo. Eso debe ser un paso, ¿no? Es un paso grande, dije. Nos quedamos callados un rato, escuchando la ciudad como si respirara con nosotros. Luego ella dijo. Hay otra cosa. He decidido vender uno de los locales y armar un pequeño centro de apoyo legal para mujeres que están atrapadas en herencias, en papeles, en nombres de otros. Nadie me explicó nada hasta que ya estaba en medio del agua. Me gustaría que otras no pasen por lo mismo. Me gusta, contesté. Si necesitas ayuda, ¿sabes qué? Te llamaré, sonrió. Pero no por obligación. Porque quiero. Y fue ahí, en esa sala que había sido campo de batalla una noche y refugio un mes después, donde entendí que a veces el perdón no es una palabra ni un acto heroico, sino una práctica diaria, una manera de sostener la mirada del otro sin exigirle que deje de ser quien es. El perdón cuida los bordes para que no corten. El perdón no borra, convierte en recuerdo lo que podría seguir siendo herida. Cuando terminó la película, la lluvia ya era un hilo. María se puso de pie, recogió su bolsa. Me voy, dijo. No quiero que esta noche tenga finales raros. Te acompaño a la puerta. Nos quedamos ahí, frente a la misma madera que había recibido golpes y gritos. Ella tocó el marco con la punta de los dedos, como si probara la temperatura del pasado. Gracias por abrirme hoy, dijo. Gracias por tocar sin cuchillo, bromeé. Gracias por perdonarme, añadió, y la frase se quedó suspendida en la entrada hasta que la guardamos los dos. Gracias por perdonarte, le dije. Abrió el paraguas. Antes de irse, volteó. Daniel,
¿crees que algún día podamos, no sé, caminar sin pensar en lo que nos hicimos? Creo que ya estamos caminando, respondí. La vi bajar las escaleras. El reflejo de las luces jugaba en los charcos. Cerré la puerta sin llave, dejé que la noche respirara dentro. Fui a la mesa, abrí la libreta y por primera vez en mucho tiempo escribí una frase que no eran rayas. La noche de la lluvia comenzó con un cuchillo y terminó con pan dulce. Sonreí. Me dolió un poco el brazo al estirar la mano, pero el dolor era, ahora, una nota al pie. Y entendí, por fin, lo que quería decir la carta de Donato cuando hablaba de decencia, no era heredar dinero, sino elegir no repetir la violencia. A veces uno no merece lo que recibe, a veces uno se lo trabaja, casi siempre, uno tiene la oportunidad de decidir qué hace con eso. María decidió no volver a tocar la puerta con un arma. Yo decidí no usar la llave del rencor. Ese fue nuestro trato silencioso. La lluvia se fue del todo. La ciudad, lavada, olía a posibilidad. Cerré la libreta, apagué la lámpara y dejé la ventana entreabierta. La noche, por fin, no parecía una amenaza, sino una invitación.